Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Soy Daisy. En el tutorial de hoy te mostraré a cómo elaborar etiquetas adhesivas sublimadas y permanentes para playeras personalizadas. Y los materiales que vamos a utilizar para este proyecto son una impresora con tinta para sublimación, papel para sublimación, tela sublimable termoadhesiva. Yo estoy utilizando el de la marca Subliflex. Cinta adhesiva a prueba de calor, tijeras, una heat press o prensa de calor. Yo estoy utilizando una prensa de calor de 12 por 15 de la marca Bevor y una plancha casera. Abajo en la descripción de este video te dejaré los enlaces de todos los productos utilizados en este tutorial. Y voy a comenzar con el diseño utilizando el programa de diseño gráfico gratuito Inkscape. Pero antes me gustaría invitarte a que por favor apoyes mi canal suscribiéndote, dándole like, comentando y apretando la campana de notificaciones. Y vamos a comenzar con el diseño acá en el programa de Inkscape. Si aún no lo tienes, te invito a que lo descargues. Visita su página inkscape.org y acá te va a dar la opción de descargarlo. Apretas acá donde dice Download, aprieta versión actual y acá selecciona el sistema que estás utilizando, ya sea Linux, Windows, Mac u otro. Ya que lo tengas descargado, abres el programa y te va a salir esta ventana. Aprietas documento nuevo y el Canva te va a aparecer de esta forma. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar el tamaño de la página que vamos a imprimir. Me voy a ir a Archivo, Propiedad de documentos y nos va a salir esta ventana. Y acá es donde vamos a seleccionar el papel en el que vamos a imprimir. En esta ocasión voy a seleccionar tamaño carta en vertical. Ahora vamos a comenzar a diseñar la etiqueta. Vamos a seleccionar este cuadrado. Dibujamos un cuadrado o rectángulo acá en el Canva. Apretamos esta flecha. Luego nos venimos para acá y le cambiamos a pulgadas o IN. Luego acá vamos a poner las medidas de la viñeta o etiqueta. Y va a ser de 3 de ancho por 1.25 de alto. Le voy a cambiar color. Le voy a poner un gris claro para el momento y luego le voy a cambiar color. Luego lo selecciono, aprieto botón derecho y le doy duplicar. Luego a esa copia la voy a hacer un poco más pequeña que el rectángulo primero. Luego a ese rectángulo del centro le vamos a cambiar color. Le voy a poner color blanco. Seleccionaré las dos capas. Aprieto esta flechita que está acá y aprieto a donde dice alinear y distribuir. Y lo voy a centrar. Ya que esté centrado, seleccionamos el del centro. Nos vamos a Path y le apretamos Linked Offset. Y vas a ver ese pequeño diamantito. Apretamos la lupa y lo hacemos lo más grande que podamos. Luego apretamos esta flechita de acá, agarramos el diamantito y lo estrechamos hacia afuera y cambiamos color. Le voy a poner color negro. Nada más quiero crear acá un borde delgado. Luego para minimizarlo nos venimos aquí a la esquina inferior derecha y lo minimizamos. Y ahí está la etiqueta o viñeta. Luego vamos a comenzar a agregar texto. Apretamos la A,
escribimos. Se ve súper grande porque la viñeta es pequeña. Lo seleccionamos, lo hacemos más pequeño y lo ponemos adentro de la viñeta. Acá podemos utilizar la fuente que más nos guste. Para cambiarle la fuente, lo seleccionamos y nos venimos acá a esta T y la apretamos. Y así nos vamos desplazando hacia abajo y nos va a ir dando ejemplos de cómo se vería el texto. Y así poder escoger el que más nos agrade. Ya que tengas la fuente que te guste, aprieta aplicar. Y si ya tienes el nombre de la fuente que quieres utilizar, vamos a apretar acá. La fuente que quiero utilizar se llama Adaury. Escribe el nombre, selecciónalo y listo. Aprieto la flecha de arriba y lo voy a distribuir acá en este rectángulo. Acá podemos ponerle lo que nosotros deseemos. Yo les estoy dando un ejemplo. Voy a agregar más texto. Ahora voy a agregar acá un rectángulo para darle un poquito de color. Ahora a ese rectángulo le voy a cambiar el color. Lo selecciono y me vengo acá a la barra de colores y selecciono el color que deseo ponerle. Luego aprieto acá para mandarlo hacia atrás. Lo podríamos dejar así, ya lo podríamos imprimir, pero le voy a agregar acá un pequeño detalle en medio. Me voy a ir a texto y voy a escribir la letra N. La voy a seleccionar y me voy a ir a buscar una fuente que se llama Floral Divider, divisor de flores. Este está en la letra N. Todo el alfabeto son divisores con flores. Ustedes pueden escoger el que más les parezca. A mí me gustó este de la letra N. Se llama Floral Divider. Les voy a mostrar un ejemplo de lo que les estoy hablando. Voy a escribir A, B, C, D, E, F y lo voy a seleccionar. Y le voy a cambiar la fuente a Floral Dividers. Y así es como se vería. Por ejemplo, este corresponde a la letra A, B, C, D, E y F. Todos están muy bonitos. Podrían escoger el que más les parezca. Y no se preocupen, abajo en la descripción de este video les voy a dejar el link de esta fuente que se llama Floral Dividers. Ahora voy a hacer este un poquito más grande. Y a este le podríamos cambiar color. Voy a seleccionar la flor y la voy a hacer lo más grande que pueda. Ahora voy a agarrar el bote de pintura y voy a pintar los pétalos para cambiarles color. Ahora aprieto la flecha de arriba y le voy a cambiar al color deseado. Ahora lo voy a minimizar acá en la esquina inferior derecha. Y ahí tenemos ya el divisor de flor muy bonito. Si queremos combinar el color de la flor con la barra, también lo podríamos hacer. Ahí está. Ya tenemos la etiqueta o la viñeta lista para duplicarla e imprimir varias en una sola página. Ahorita les voy a mostrar. Lo pueden dejar así, pero yo a este borde le voy a cambiar a color blanco. No se ve, pero ahí está. Selecciono todo, botón derecho y le voy a dar a agrupar. Acá está ya. Voy a insertar un rectángulo y lo voy a mandar hacia atrás para que ustedes vean cómo se ve la viñeta. Ahí está.
Ahora les voy a mostrar cómo duplicarla y cómo acomodarlas en una sola página para poder imprimir, creo, unas 18 a 20 etiquetas. Ahora las vamos acomodando acá en la página tamaño carta, botón derecho, duplicar. Luego las vamos acomodando de esta forma. A modo que no queden muy pegadas, que nos quede el borde blanco para poder recortarlas sin que se distorsionen. Ahora a esta le voy a cambiar color para imprimir dos colores diferentes. Ahora voy a seleccionar este, lo agrupo, selecciono y duplicar y lo vamos acomodando. Acá podríamos poner otras para no desperdiciar esa parte. Lo voy a duplicar y voy a apretar acá esta flecha para darle vuelta. Ya los podemos ir aquí acomodando. Y ahí lo tenemos. Aquí creo que ya no cabe porque tenemos que cortarle el borde. Ahora lo voy a seleccionar y lo voy a centrar en la página. Ya está listo. Ahora lo que vamos a hacer es imprimirlo. Nos vamos a archivo, imprimir, seleccionamos el impresor que vamos a utilizar, apretamos preferencias y acá es muy importante que para sublimación seleccionemos, en este caso pues tamaño carta, pero en tipo de papel es muy importante seleccionar papel de presentación premium en mate, en calidad alta. Le apretamos visualizar impresión y luego nos vamos a más opciones. Acá otro paso muy importante, al sublimar tenemos que seleccionar modo espejo y le apretamos OK. Luego le apretamos imprimir y acá nos va a dar una visualización de cómo lo va a imprimir. Revisemos que todo esté bien, que esté en modo espejo y apretamos imprimir. Para imprimir los diseños de viñetas o etiquetas para playeras personalizadas, yo estoy utilizando una impresora Epson EcoTank con tinta para sublimación. Si te gustaría aprender a convertir una impresora Epson EcoTank a impresora de sublimación, te invito a que busques mi tutorial en mi canal en donde enseño a cómo hacer este proceso. Ahora vamos a pasar al siguiente paso. Vamos a transferir el diseño a la tela de poliéster. Cortémosle las esquinas a la página para poder pegarlo a la tela. Como les mencioné al principio, estoy utilizando tela sublimable termoadhesiva de la marca Subliflex. Si te gustaría utilizar esta tela, busca abajo en la descripción de este video, ya que ahí te dejaré los enlaces de todos los productos que estoy utilizando en este tutorial. Ahora lo vamos a prensar. Pongamos un pedazo de papel de empaque blanco abajo, el diseño arriba y otro pedazo de papel de empaque blanco encima. Luego vamos a prensar a 400 grados por 60 segundos. Presión media. Ahora vamos a revelar el diseño. Vamos a ver cómo quedó. Miren, aquí están ya las etiquetas sublimadas en la tela sublimable, tela de poliéster. Acá está.
Ahora lo que vamos a hacer es recortarlo. Las vamos a cortar individualmente. Y acá están ya las etiquetas de tela termoadhesivas. Ahora vamos a pasar al último paso, que es adherir estas viñetas a la playera personalizada. Para eso utilicemos la almohadilla de la heat press o la prensa de calor. Le quitamos el papel a la viñeta. Lo colocamos en la playera. Colocamos un pedazo de papel butcher encima. Y planchamos con una plancha casera. Usamos temperatura media por 30 a 40 segundos o hasta que pegue. Tratemos de no poner la plancha encima del cuello para que no se dañe, ya que esto es elástico y si le ponemos la plancha, la elasticidad se le pierde. Y acá está ya la viñeta pegada en la playera. Ya está aquí personalizada con el nombre de tu negocio. Quedan muy bonitas. Sí, a la hora que entregues tus camisas personalizadas van a tener tu marca. Recuerda revisar la descripción de este video, ya que ahí te voy a dejar los enlaces de los productos y las fuentes utilizadas para este tutorial. Espero que hayas disfrutado de este tutorial y sobre todo que haya sido de ayuda para ti. Y por favor no olvides apoyar mi canal suscribiéndote, dándole like, comentando, compartiendo y apretando la campana de notificaciones. Gracias por tu visita y nos vemos en mi próximo tutorial.